alrededor de noviembre, a hacer un GoFundMe y lo terminamos después, creo que fue octubre realmente, lo terminamos después de 2 meses. Porque solo alcanzamos a reunir $7,000 y nuestro plan era 30,000 como para tener ya seguridad durante un año de este espacio. Bueno, de algún espacio, porque no se nos había planteado la posibilidad de este. Y luego yo retenía mucho el proyecto de ya tener el centro de Guayaquil porque yo decía, ok, esperemos a tener más dinero para poder tener una seguridad. La pandemia, tú sabes, y todo eso, no sabía qué iba a pasar, pero la verdad es que si esperamos no hacíamos nada. Entonces decidimos empezar así como con estos 7,000 y con la gran ayuda de que de la nada la mancomunidad de Muégano, todo este espacio, nos propusieron estar acá bastante convenientemente, entonces nosotros dijimos como que ok, de una. Creo que desde que nació Guayaquil en el 2017 siempre quise como ir más allá igual, pero siempre uno va poco a poco, entonces primero las ilustraciones eran de una forma, luego se articularon de otra, luego empezaron a narrar historias, a contar historias y a tratar de educar a través de estos hilos que le llamamos. Entonces, así poco a poco se fue articulando y yo decía como, ok, tenemos una gran audiencia, hemos logrado salir de la virtualidad también, entonces ya, o sea, podemos hacer el centro. Un gran amigo también alguna vez me dijo, Víctor, tú tienes todo. Muchas cosas. No te preocupes. Buenas noches, mi nombre es Estefanía Cárdenas, representante del colectivo Mujeres de Asfalto en el proyecto Yo Presidenta. Un saludo a todas, todos y todes, bienvenidas a este nuevo lunes feminista. El día de hoy nos enfocaremos en hablar sobre el Día del Orgullo LGTBIQ+. Agradecemos a todos quienes nos acompañan desde nuestras plataformas digitales Mujeres de Asfalto y Amandla Medio. Bueno, cada 28 de junio se conmemora el Día del Orgullo LGTBIQ+. El objetivo principal es exhibir el orgullo en público, la diversidad de orientaciones sexuales y aceptar con autoridad la dignidad de las sexualidades tradicionalmente perseguidas y reprimidas, no heteronormadas, alejadas de sus derechos históricamente. Por eso en esta noche recordaremos las principales causas de esta lucha con nuestras fabulosas ponentes. En este caso tenemos primero a Odalis Bustamante, mujer trans ecuatoriana, lideresa comunitaria y directora ejecutiva de la Red Comunitaria Trans de Ecuador. Bienvenida, Odalis. Nos acompaña también Robillonce Lima, diputada de la Cámara Municipal de Recife, activista y primera abogada trans de Pernambuco. Lía Burbano Mosquera, docente, activista, consejera LGTBI del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y consejera en el grupo de asesores de ONU Mujeres Ecuador. Bueno, es un gusto tenerlas aquí esta noche y comenzamos. 50 años después de la primera marcha del orgullo en Nueva York, Estados Unidos, los derechos de las personas LGTBIQ+ todavía no están plenamente reconocidos en varios países de América Latina, a pesar de que incluso el último año hubieron muchas victorias para las diversidades sexogenéricas. En algunos países todavía existen estos obstáculos. Estimada Lía, quisiera empezar contigo. ¿Consideras que en el contexto actual ha existido un incremento en la vulneración de derechos hacia la comunidad LGTBIQ+? ¿Cómo se ha reflejado esta realidad? ¿Qué tal? En primer lugar, feliz Día del Orgullo. Estamos, como siempre, celebrando en este día, que es nuestra forma de resistir, de dar la cara ante una situación que, aunque ha mejorado, y ya entrando a responder tu pregunta, una situación que va mejorando en algunos lugares más que en otros un poquito, lo que llamamos avances, no necesariamente significa que estamos en la cúspide del cumplimiento de nuestros derechos, ¿no? Entonces, ya en materia, con relación a tu pregunta, evidentemente, al menos en el contexto ecuatoriano, hay un avance que es innegable, ¿no? Producto de un trabajo sostenido, por un lado, desde los colectivos que hemos estado presionando, caminando y sobre todo haciendo un ejercicio
de visibilidad y de ciudadanía, ¿no? En las calles, en los espacios públicos, etc. Pero por otro lado, hay por así decirlo, un retroceso en los últimos 2 años en el contexto de la pandemia, con relación al tema de derechos, ¿no? Entonces la gente te preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo es que puede haber avance y al mismo tiempo derechos? Hay un contexto normativo en el país que ha facilitado de alguna cosa el que podamos ir avanzando en derechos, ¿no? La aprobación de la Constitución, ¿no? El tema del código, la reestructuración del Código Orgánico Integral Penal, entre otros temas, ¿no? Que ha permitido avanzar. El tema de la lucha de derechos es progresiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, no queda más que ir avanzando, ¿no? Hay bastante resistencia de la sociedad todavía, pero sin embargo, la lucha sigue caminando. Sin embargo, en el contexto de la pandemia, que golpeó a todo el mundo, pero no por igual, hay una afectación directa a la población, y cuando hablamos en temas de derecho, estamos diciendo, porque esto ya lo estamos diciendo a nivel global, ¿no? Cómo la pandemia ha impactado de manera negativa y muy particular a las poblaciones LGBTIQ+. Por ejemplo, si recordarán, en el mes de abril y mayo, inicio de la pandemia, o el momento más fuerte de la pandemia el año pasado, entre los argumentos que daban vuelta alrededor del mundo, uno de ellos era que los culpables del COVID éramos los LGBT, ¿no? Y este tipo de ideas absurdas están en el imaginario de la gente y calaron profundo. ¿Eso se tradujo en qué? Rechazo de la población, por ejemplo, en el caso de muchas compañeras trans que ejercían el trabajo sexual, ¿no? Expulsadas de los lugares donde viven temporalmente. En el caso de algunos chicos y chicas que están en su hogar, mayor violencia al verse obligados a convivir con la gente que los está violentando constantemente. Entonces, ¿cómo se traduce todas estas afectaciones en un ejercicio de derechos? Se traduce en invisibilidad y en un silencio ante la vulneración de derechos, lo que impide efectivamente que podamos decir estos son los derechos que se han vulnerado, porque la gente se ha callado. El quédate en casa para la población LGBT ha significado una doble exposición a violencia, ¿no? Quedarte por un lado en un lugar donde, según el estudio del INEC del año 2013, el lugar más inseguro para las personas LGBT es el hogar, ¿no? Entonces, el quédate en casa realmente no significaba estar a salvo, significaba tener que meterte al closet nuevamente, tener que callarte, o en momentos de mucha tensión, porque eso fue lo que vivimos el año pasado, sobre todo con el quédate en casa, en que era fácil estallar en rabias, en iras, en golpes y maltratos. Muchas llamadas de auxilio de chicos y chicas con intentos de suicidio, personas sumamente deprimidas, mujeres violentadas, mujeres que ya son abiertamente lesbianas, pero que están en ese tránsito de la separación con sus parejas hombres y por temor a perder a los hijos. Entonces, la vulneración de derechos hoy en día, que se ha dado en el contexto de la pandemia, entre otros temas, se traduce en invisibilidad. La invisibilidad provoca que el sujeto político LGBTIQ+, no tenga voz propia, ¿no? Entonces se silencia y con ello viene una mayor vulneración de derechos y en consecuencia un retroceso, ¿no? En términos, como se dice, bastante simples, desde mi punto de vista como activista, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Lía. Sí, justamente tú resaltas algo muy importante, es justamente este análisis desde lo que es la coyuntura de la pandemia de la COVID-19, un retroceso muy grande en cuanto a acceso a derechos, justamente por políticas que no han permitido, no han tenido este enfoque interseccional que ha permitido que las diversidades sexogenéricas alcancen sus derechos como otras poblaciones durante este contexto de vulnerabilidad. Bueno, continuando un poco. La homofobia y la transfobia cobra vidas. 1.292 casos en 5 años y medio en América Latina, según el informe El prejuicio no conoce fronteras, publicado por Sin Violencias LGBT. Eso significa que 20 personas de una orientación sexual o identidad de género diversa fueron asesinadas cada mes entre los años de 2014 y 2020, cifras bastante alarmantes.
Odalis, ¿cómo se ha vivido desde tu espacio de incidencia la lucha contra la violencia hacia la comunidad trans en específico en estos últimos meses? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, desde la expectativa todo el mundo sabe, ha visto y se presencia la violencia que vivimos las mujeres trans, a pesar que, entre comillas, dicen y se pronuncia leyes, lo cual para nosotros nunca ha sido y nunca será favorable, siempre lo he dicho. Las leyes acá en Ecuador están basadas en sexo, hombre-mujer, lo cual para el Estado, para todo el mundo, para los organismos de derecho, para las incidencias sociales, no existimos. Somos de otro planeta o simplemente no vivimos en este mundo y no cabemos dentro del territorio ecuatoriano, que es lo más triste, ¿no? Que no debería ser así porque nosotras como mujeres, como ecuatorianas, ya nacimos con derechos, lo mismo que es triste ver que nos toque estar buscando y querer aplicar leyes para promover nuestros propios derechos nacidos desde que uno nace, ¿no? Pero la realidad es existente, siempre ha sido invisibilizada a pesar que en 24 años se han manejado políticas públicas LGBTI, todo el mundo siempre ha sabido, sobre todo en nuestro espacio, conocemos claramente que Ecuador se ha manejado bajo un monopolio de política agradadora, es lo mismo que nosotros no concebimos la idea que hoy en día se pueda llamar que un matrimonio igualitario sea un derecho, más consideramos que es un privilegio de clase. Consideramos que hemos escuchado hablar sobre la adopción, consideramos que todo eso viene de los privilegios de clase. Hablar de adopción cuando existen niñas de adolescencia trans en la calle, prostituyéndose, viviendo del día a día, consumiéndose por las drogas, como que es una incoherencia por parte de los colectivos. Hablar hablar se me fue la cabeza, de una adopción. De todos esos puntos, nosotros creemos como red, sobre todo, que la violencia en nosotras es una violencia sistemática, lo cual la han encajado bajo las necesidades de cada persona, organismo, derecho o quien dice a veces representarnos. La evidencia es clara, como dijo Lía, el COVID evidenció muchas realidades, evidenció la violencia por parte del Estado, los grupos sobre todo LGBTI, e incidencia más a las mujeres trans. Nosotros no coincidimos, ni nadie coincidió dentro de un plan de contingencia, lo que es una violencia constitucional a la vida, a nosotras. Pero ¿qué pasa? Que nadie ha dicho y nadie ha hablado nada de eso, aunque saben que es una violencia, porque son de grupos agradadores que después del COVID acogieron para hacerse llamar asistencia de primera línea, la cual los organismos sociales, que fuimos las feministas, Tubolía, muchos grupos que apoyamos desde la verdadera incidencia de primera línea, arriesgando hasta la vida propia de nosotras para acudir a ella. Pero como siempre, el monopolio, todas estas cuestiones nos sigue violentando de diferentes espacios. Nosotras como red trabajamos sobre todo en el tema de visibilizarnos y el reconocernos. En el reconocernos está en que el Estado, el grupo feminista, todos sepan que nosotros, a pesar que hoy nosotras, a pesar que somos parte del colectivo LGBTI, somos mujeres que tenemos necesidades diferentes, que tenemos una vida diferente, que a pesar de que nosotras nos castigan, nos violentan por vestirnos diferentes, somos sentimiento, corazón, vida y alma, y eso no está reflejado en ningún grupo social. De nuestra perspectiva, de lo comunitario, de lo territorial, nosotros estamos buscando, como lo dije, la evidencia, que se evidencie la población trans la realidad, que somos mujeres que existimos y resistimos hasta el día de hoy para vivir en una verdadera democracia, democracia que no se ha aplicado a pesar que nos liberaron de un yugo hace 24 años y que fuimos mujeres trans, que hasta el día de hoy, y aquí estamos desgarrándonos las vestiduras para vivir en democracia, libre de toda la violencia que nos han manejado y nos han hecho vivir durante años. Eso te puedo decir de nuestro aspecto de vida y violencia que vivimos las mujeres trans. Gracias. Muchísimas gracias, Odalis, por ayudarnos a visibilizar justamente esta realidad y justamente esta visión del Estado y de las instituciones que han dicho ayudar, una visión muy heteronormada de a quién se brinda asistencia, de quién tiene derechos y quiénes son ciudadanos. Una violencia sistemática que evidentemente se está viviendo. Bueno, continuando. En el caso brasileño, en la última década se han logrado importantes avances. En 2011, el Supremo
relaciones entre personas del mismo sexo con uniones estables entre hombres personas del mismo sexo fue reconocida como un núcleo familiar, como cualquier otro, como el derecho al matrimonio y la adopción. En 2019, la Corte Suprema también dictaminó que la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género debería considerarse un delito similar al de racismo, poco confiable e imprescriptible, punible con 1 a 5 años de prisión, algo que celebramos evidentemente en días como hoy. Estimada Robillonce, ¿cómo se vive desde tu territorio el acceso a derechos y condiciones de vida para la comunidad LGTBIQ+? Hola, buenas noches. Bueno, yo soy Robillonce Lima, congresista de Pernambuco, Brasil. Les saludo desde acá. Voy a intentar hablar español. Yo les digo perdón si tenga errores cuando yo esté hablando con ustedes. Bueno, les hablo de acá de Brasil, que les digo que este país está como liderazgo en la violencia contra las personas LGBTI. Hace 12 años que Brasil es el país que más mata y más violenta a las personas trans alrededor del mundo. Bueno, lo que hay hoy en día aquí en Brasil es que no hay leyes, pero hay juzgados de la justicia de Brasil que, como se dice, que reconoce derechos a la población LGBTI. Bueno, se reconoció el matrimonio igualitario, pero no hay ley para esto. Se reconoció que es posible que la persona LGBT pueda donar la sangre, que hasta 2019 se prohibía acá en Brasil la persona LGBTQI a donar la sangre. Hasta hoy tenemos, hace 2 años que tenemos la criminalización de la homofobia, de la transfobia, de la LGBTfobia, que se equiparan, es como si fuera un delito de racismo acá en Brasil. Pero bueno, todo esto quiere decir que no hay leyes, pero los juzgados comprenden que son importantes derechos para la población LGBT, pero les digo que la Corte de Brasil ¿cómo yo puedo decir en español? Se puso para ayudar a la persona LGBTI porque, mira, la gobernanza no ayuda, los gobernantes, el presidente de Brasil no ayuda, los senadores y diputados de Brasil no ayudan. Entonces, bueno, no hay otra manera de garantizar estos derechos que no sea por la justicia, por la Corte Mayor de Brasil. Pero estos derechos se ganan acá en Brasil de poco en poco. Y hasta hoy no se garantiza la ciudadanía plena para todas las personas LGBTI aquí en Brasil. Les digo que, bueno, a veces me parece que aquí en Brasil está muy peor que otros países que criminalizan la diversidad. Aquí en Brasil está muy peor que países de África y de las Arabias que criminalizan la diversidad. Y les digo que aquí las personas LGBTI son amenazadas, perseguidas, violentadas, porque no hay un sistema que las ampare. No hay un sistema de leyes que las ampare. Aquí en Brasil, la representación, nosotros queremos más representación política para que se llenen los espacios vacíos que fomentan la violencia que sufre la persona LGBTQI. Porque les digo que nosotras sabemos que la democracia debe ser un espejo de la diversidad que vivimos en esta sociedad. Es por eso que es necesario que la persona LGBT llene más espacios de diversidad, más espacios incluyentes de inclusión.
Y es por eso que la fecha de hoy es muy importante para las personas LGBTI en Brasil, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en África, en Europa, en Asia, alrededor de todo el mundo. Porque lo que ocurrió en Nueva York hace poco más de 50 años se queda hasta hoy. La pelea que ocurrió en Nueva York se queda hasta hoy y se sigue alrededor del mundo hasta que tengamos nuestro derecho garantizado. Bueno, esto que quiero decir, perdón, Senteguerone, voy a intentar practicar un poco más la lengua española cuando la frontera no esté más cerrada para conocer un poco más de perto la lengua, un poco más cerca la lengua española. Muchas gracias, mucho gusto conocerle. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rabiense. De hecho, te pudimos entender muy bien, especialmente este mensaje súper importante sobre la vigencia de esta lucha, en especial en Brasil, donde a pesar de estos avances de los que conversamos hace un momento, existe todavía esta falta de amparo por parte de leyes que puedan proteger a la población LGTBI y les pueda brindar su ciudadanía plena. Bueno, continuando. El impacto justamente de la pandemia ha golpeado especialmente a la comunidad LGTBIQ+, como ya lo habíamos mencionado. En el ámbito económico, por ejemplo, reconocemos que gran parte de las personas LGTBIQ+, laboraban en el sector informal y sin una cobertura médica que pueda ayudarles en estas circunstancias. Estimada Lía, ¿cómo se está respondiendo a esta situación? ¿Qué podrías tal vez proponer tú desde tu experiencia para hacer frente a este complejo panorama justamente que ya ejemplificamos hace un momento? Tenemos el micrófono apagado. Sí, ya. Ok. Bueno, decía, ¿qué se está haciendo a nivel estatal? A nivel público, todavía nada, ¿no? No se hizo nada en el gobierno anterior y, bueno, todavía no tenemos nada concreto con relación a ese tema, ¿no? Hay un anuncio, hoy justamente se presentó públicamente la Subsecretaría de Diversidades de la Secretaría de Derechos Humanos. Lo tomamos como un acto de buena voluntad, ¿no? Esperamos que realmente esto traiga beneficios importantes para las poblaciones LGBTIQ+ del país en términos de políticas públicas concretas, integrales. Eso es lo que esperamos, ¿no? Pero hasta que eso se dé, todavía no tenemos, más que ofrecimientos, ¿no? Así que ahí está, ya respondida la pregunta en términos de Estado. A nivel de ONGs, de fundaciones, de sociedad civil organizada que manejan recursos, se han hecho algunas cosas, se siguen haciendo cosas, ¿no? CAR Ecuador, por ejemplo, estuvo muy presente apoyando a muchos colectivos en todo el país, ¿no? En todo el país. Eso es importante reconocer como una preocupación por tratar de llegar a todos los rincones, como decía Odalis, en plena pandemia, ¿no? Donde si no hubiera sido por personas como ella y otras compañeras mías, no se hubiera logrado llegar, ¿no? Entonces, la sociedad civil organizada y las organizaciones son importantes porque contribuyen con recursos, con iniciativas concretas para poder paliar las necesidades que se dan en una situación, un contexto de crisis, ¿no? Sin embargo, no son sostenibles en el tiempo, son ayudas momentáneas que se dan, que son importantísimas, invaluables, que son necesarias. La solidaridad es imprescindible en época de crisis, ¿no? Pero repito, es insostenible. De ahí que desde Mujer y Mujer, nosotras, no verás, todo coincidió con la pandemia en realidad, pero nosotras ya veníamos haciendo estas reflexiones, ¿no? A raíz justamente de que se levantó la encuesta del INE, que eso fue en el 2013, y nos cansamos de insistirle al Instituto de Estadísticas y Censo que hasta cuándo íbamos a esperar un segundo levantamiento de información, porque resulta que para que haya política pública se necesitan datos.
se necesita información estratégica. Eso es lo que algunos activistas no terminan de entender, e incluso personas que están en puestos importantes no terminan de comprender. Es que 1 más 1 es 2. Sin información no vamos a tener política pública, aunque Guillermo Lasso diga, me hace la política pública. Es que no es cuestión de soplar y hacer botella, hay toda una estructura, ¿no? Y eso lo saben bien los que trabajan en la Secretaría de Planificación, pero bueno, algunos nos olvidamos de ese pequeñito detalle. Entonces, años pidiendo que el instituto cumpla, porque es que es importante tener información. Hoy, ¿qué dijeron? Bueno, o por lo que vienen repitiendo, es que como no hay información, no se puede saber específicamente qué tipo de política hace falta. Obvio, obvio. Sabemos que tenemos problemas, pero ¿cuáles son nuestros problemas específicamente si no tenemos información, no? Entonces, en 2014, 2015, y pare de contar, nada de información. Así que las mismas organizaciones comenzamos a levantar nuestros propios datos, ¿no? Porque por algo hay que empezar, y luego cuando se les ocurra decir, ay, organizaciones LGBT, ¿será que tienen algo de información? Y poder salir ahí pues con nuestras encuestitas y nuestras cosas, ¿no? Entonces, desde Mujer y Mujer, mi organización, comenzamos a levantar información. A raíz de esto del INEC, ¿no? Tratamos de empatarlo un poco como para sellar esa brecha que habían dejado. Y en algún momento, en el 2017, en el marco de los 20 años de despenalización, nos reunimos algunos colectivos, ¿no? Y estuvimos debatiendo sobre este tema, haciendo un nuevo diagnóstico, cómo estamos, y estamos igual, pues, ¿no? Tenemos muchas leyes, bien bonito el país a nivel internacional, somos súper pro, pero en términos concretos, como lo acaba de mencionar Robillonce, claro, existe la normativa, existen tantas cosas, pero no existen los mecanismos, ni existe suficiente participación como para hacer efectivo ese tema de derechos, ¿no? Entonces levantamos toda esta información. Y salió un análisis bien bonito, un diagnóstico bien chévere, que nosotros luego utilizamos esa información para presentarnos a una propuesta, con una nueva idea que teníamos en nuestra cabeza. Trabajar en la autonomía económica. Autonomía económica no solamente para llenarnos los bolsillos, porque tampoco que lo vamos a lograr. Un emprendimiento no te hace millonario, ¿no? A menos que seas Álvaro Noboa, ¿no? O el papá de Álvaro Noboa, yo qué sé. Pero bueno, entonces, la idea es construir, generar autonomía, sostenibilidad económica como una estrategia para enfrentar esta violencia histórica, esta discriminación histórica que hemos sufrido. Esta discriminación se traduce en cosas muy concretas. No tienes trabajo, o si lo tienes, tienes que cuidarlo y someterte a una serie de acosos para que no te voten, porque el día que se enteran que eres lesbiana, te someten a una serie de situaciones que o te terminas yendo o te terminan votando si no cedes finalmente, ¿no? No puedes acceder a trabajo o te despiden. No puedes terminar tus estudios si eres una persona trans, si eres una mujer trans. Hay estudios, ¿no? Ahí que lo dicen claramente. O sea, si te acosan y te expulsan del entorno educativo, ¿cómo vas a terminar una carrera? Y si no terminas una carrera, ¿cómo puedes explorar otras áreas que no sean las que tradicionalmente te han encasillado? Porque la violencia es así, te orilla, ¿no? Violenta a las mujeres, violenta a las personas LGBTI y nos empuja, nos orilla a hacer, someternos a estas estructuras laborales precarias, ¿no? Entonces, la violencia se traduce en falta de acceso a una serie de derechos. Entonces, hay que trabajar en autonomía. No podemos estar esperando al Estado, pues no. El Estado no estuvo ahí viendo, ¿no? La política pública LGBT pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años y no tuvimos política pública. Luego hubo cambio de gobierno y nos estuvieron contentando con unos caramelos. Ay, sí, ahora sí vamos a tener la política pública. Pasaron 4 años, nada. Ahora de nuevo nos han ofrecido política pública, pues discúlpeme, yo ya no voy a estar ahí. Ay, sí, vamos a tener, pues verán ellos si hacen o no hacen. Desde Mujer y Mujer presentamos esta propuesta y ganamos unos recursos. Así que nosotros estamos trabajando con un proyecto que se llama Efecto Arcoíris. Con este proyecto estamos impulsando emprendimientos liderados desde las personas LGBTI en las provincias de Guayas, Santa Elena y Manabí.
a través de capacitación en temas específicos, cómo gestionar un emprendimiento, cómo manejar el tema legal, cómo manejar el tema contable y cómo hacer marketing y publicidad para que tu negocio sea boom, ¿no? Luego de esa capacitación, ayudamos en todo el proceso de construir un plan de negocio y lanzamos un concurso de fondos. Hemos entregado 5 fondos de subdonaciones de $6,000 cada uno a 5 distintos emprendimientos variados, manejados por mujeres trans, manejados por personas queer no binarias, manejadas por lesbianas, ¿no? De distinta índole, desde gabinetes de belleza hasta sublimados, pasando por ropa para personas sin bigénero, etc. Y ha sido una buena idea, ha sido una buena idea. Ahora estamos recibiendo la posibilidad de poder impulsar 10 emprendimientos más. Y vamos a levantar todo un proceso súper chévere. Pero nuevamente, vuelvo a decir lo que dije de las organizaciones. Nosotras también somos una organización. Y por más buena voluntad que tengamos, por más chévere que nos vaya con los proyectos, es insostenible en el tiempo. Así que le estamos apostando a los emprendimientos para que con recibir recursos, hacer una serie de talleres, hacer unas cosas bonitas y que no quede nada. Con este proyecto le queda a la gente sus negocios que ya los tenían, ahora mejorados, o su idea de negocio ahora implementada y puedan seguir caminando. Cierro con esto. ¿Cuál es el plus de esto? No es el dinero por el dinero, no es el emprendimiento por el emprendimiento. Cada emprendedor, cada emprendedora, cada grupo debe pertenecer a una organización y se compromete a que un porcentaje de sus ganancias vaya a la organización. De esta manera sostenemos que el activismo continúa. Garantizamos también que haya esta conexión permanente y que la economía circular se mueva así, circularmente, ¿no? Estamos fomentando la economía popular y solidaria a través de estas acciones y creeríamos que es una buena idea y que el gobierno debería implementar estrategias de esta naturaleza. No digo esta, ¿no? Puede haber unas muchas mejores. Esto es lo que se nos ocurrió a nosotras, que nos está dando resultado y creemos que ha sido como súper chévere. Pero el Estado, que es quien puede sostener este tipo de procesos, basados en una política pública de inclusión laboral, de rescate de la productividad o de la solidaridad con las poblaciones LGBTIQ+, es quien debe sentarse a trabajar en esto. Sé que algunos compañeros del MIES lo están intentando hacer. Pues vamos a esperar que esas ideas comiencen a verse en resultados concretos. Lo que quería decir es posible hacer cosas interesantes, es posible. ¿Sí? Lo que tienes que hacer es comenzar a trabajar en ellas y confiar y acompañar. No puedes simplemente dar el dinero y dejar que la gente se las arregle como pueda. No, ¿de qué sirve que a mí me regalen $10,000 si no sé cómo administrarlo, no? Entonces tengo que tener también la capacidad de poder acompañar. Entonces, eso es lo que quería compartir en ese tema, Estefi. Muchísimas gracias, Lía. Y sí, súper importante cómo nos enseñas estas propuestas desde la sociedad civil organizada, en este caso Mujer y Mujer, porque nacen de una necesidad que evidentemente el Estado no está cubriendo. Bueno, es una realidad que el matrimonio entre personas del mismo sexo solo es un indicador de que la situación de la discriminación o tolerancia en un país puede o no ser tan grave. Sin embargo, no garantiza los derechos de todas las siglas LGTBIQ+, ya que no implica necesariamente una mejora para las personas trans, sino cubre con otros tipos de violencias como las agresiones o la discriminación laboral. Discriminaciones que todavía están extendidas por toda América Latina y también por el mundo. Estimada Odalis, ¿cuáles son los obstáculos que aún no se logran visibilizar en medio de esta lucha y por cuáles deberíamos recordar que aún la comunidad LGTBIQ+ vive en medio de una situación de discriminación estructural? Bueno, visibilizar, y nosotros somos recontramente visibles, digo yo. O sea, donde pasamos somos visibles. Y la violencia, por lo consiguiente, o sea, ¿para qué ondear en lo que se ve? El que no lo quiere admitir o no lo quiere trabajar simplemente porque no lo quiere, pero la violencia de las mujeres trans es palpable al caminar en redes sociales, al subirte al bus, a lo que pasa, y siempre digamos como que lo mismo, pobrecitas, qué pena, ay, bueno, tantas cosas, bueno,
es como que la oportunidad del privilegio, creo que yo, de tener esta fisonomía, digo yo, que puedo estar desde atrás, de cuando hablan de mis compañeras en un bus, cuando digo, Dios mío, lo que uno tiene que vivir. Y yo, no, es fatal. Entonces no se puede hablar de violencia cuando está radicada en todas nosotras, a pesar que ha existido ley. Y lo que debemos hacer, como siempre he dicho, nosotras, ya las adultas mayores, ¿no? Porque también entro ya al grupo de las adultas mayores, ya, bueno, unas ya, digo adultas mayores, porque para nosotras un indicador de vida son los 35 años, yo ya voy para los 42, o sea, yo ya voy pasando esa etapa, y bien, ¿no? Y hay muchas compañeras que en esa etapa llegan. Entonces, para nuestra comunidad, para nuestro grupo, para nuestras mujeres trans, yo ya vengo a ser una, aunque no lo crea, una adulta mayor para ellas. Qué fatalidad, por Dios, cuando yo estoy peladita. Pero bueno, pero al fin, nosotros creemos que la base de todo esto es la educación. Yo creo que debemos comenzar a educar a la juventud, a la niñez, a la nueva población. Ya como que seguir viviendo de lo mismo, porque en Ecuador tienen una temática, vivir de la desgracia, cada 17 de mayo, cada despenalización, cada orgullo LGBTI, encontramos los mismos actores y las mismas incidencias, recalcando lo mismo, sí, chévere, se agradece a todos los que han incidido, han hecho, se han rasgado las vestiduras, se han raspado las rodillas, han trabajado y siguen trabajando, pero la realidad es latente, y lo cual nadie ha trabajado por eso, mucho más allá de lo que han querido. Entonces creemos que la nueva fórmula es educar a la población, más allá de comenzar a educar a la sociedad civil, porque la sociedad civil en sí está preparada, pero con esa normativa, digo yo, de hipocresía, porque si no hubiera esa normativa de hipocresía, las trabajadoras sexuales trans no tuvieran clientes. Así de simple. Entonces, estamos dentro de la sociedad de una u otra forma, pero simplemente invisibilizadas por pensar, por vestirnos diferentes y por vivir una vida diferente. Entonces, la educación debe comenzar desde nosotras a querer ya olvidar, no las remembranzas, pero sí a lo mismo de siempre, a querer vivir de historias pasadas cuando la realidad es existente. Y la educación es lo principal que debemos tener nosotras como población. Y desde ahí comenzar nosotras mismas, porque existe el entrepares. Hoy en día la tecnología ha facilitado muchísimo el mundo digital a todas, o sea, mucho más allá que pocas sabemos manejar un WhatsApp, pero por lo menos por el WhatsApp les llega el mensaje. Ya está en nosotras cómo llegamos a nuestras compañeras, ¿no? O cómo le hacemos llegar el mensaje, como líderes o como lideresas o como miembros de un colectivo. Pero la realidad sigue ahí, y lo que nosotros hacemos y creemos es que la educación tiene que ser la base principal ante todo. Y como dijo Lía, hasta que llegue ese gran censo, esa gran numeración para poder evidenciar la realidad de cada una, tenemos que comenzar a trabajar desde nuestras propias trincheras, porque a esperar que el gobierno haga algo, no lo ha hecho por 24 años, no lo ha hecho ahora que ha visibilizado la realidad. ¿Ustedes creen que van a hacerlo ahora, entre comillas, desde sus propias estancias políticas, donde no va a estar la visibilidad desde la realidad? ¿O prácticamente van a estar los agradadores de siempre, politiqueros LGBTI? Entonces, es duro la realidad que vivimos, y lo que nos toca, como dijo Lía, y la verdad, es autogestionarnos, no económicamente, sino educar desde la base, en lo económico, en lo social, en comenzar a educar, a conocer nuestros derechos como ciudadanas, mucho más allá de la etiqueta que nos han venido siguiendo o nos han puesto durante años para vivir de la desgracia que es la LGBTI. Amo mi comunidad, pero yo siempre he dicho, nosotras somos mujeres trans. Yo no te puedo decir que me siento un homosexual, nunca me he sentido un homosexual. Desde que yo tengo uso de razón me he sentido mujer, y hablo por todas las compañeras que sé y que me escuchan, que están atrás mío, que sienten lo mismo. Somos mujeres, pensamos como mujeres, sentimos como mujeres, y es hora de comenzar a educarnos nosotras mismas, desde comenzar a reconocer, y que el Estado nos comience a reconocer, todos y todes, para vivir sanamente y sobre todo en dignidad, porque es lo que buscamos, ¿no? Paz, dignidad, amor.
Gracias. Muchísimas gracias, Odalis, y justamente me quedo con una frase que tú dijiste, educar desde las bases. Excelente. Bueno, continuemos un poco. Hoy las marchas ocurren en todo el mundo, incluso antes del aislamiento social impuesto por el coronavirus. En Sao Paulo es considerado uno de los eventos más grandes, una de las marchas más grandes, de hecho, del mundo, con una concurrencia de más de 3 millones de personas en sus mejores momentos. Estimada Robellonce, ¿cómo se conmemora desde tu espacio esta fecha? ¿Qué tipo de acciones se están tomando para visibilizar a la comunidad LGTBIQ+, y las dificultades que está atravesando en este 28? Bueno, estamos en una fecha muy importante, pero mira, lo que se pasa es que hay una pandemia. Lo que ha se convertido como regla es la cuarentena y el aislamiento. Entonces la regla en la pandemia es quédate en casa, quédate en casa. La pandemia exige que la persona se quede en casa. Bueno, entonces ya no se puede irse caminando en São Paulo, en las avenidas, por una pelea por nuestro derecho. Bueno, la pandemia, en este contexto, la pandemia pide una otra manera de activismo político seguro para que nosotras, como se dice, para que nosotras no quedamos calladas, porque la pandemia pide que es necesario un activismo político seguro para que no se borre la voz, no se borre los derechos que nosotras pedimos hace muchos años. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer este activismo político seguro? Mientras muchas personas ni siquiera tienen una computadora o la red de internet para mantener su activismo político y su pelea por los derechos LGBTI. Bueno, por otro lado, hay otra manera de pensar cómo vamos a hacer con la violencia LGBTI intrafamiliar. ¿Cómo vamos a hacer con la violencia política LGBTI intrafamiliar? Porque la regla es quédate en casa, pero a veces la violencia en casa es muy mayor que la violencia fuera. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer con esto? Me parece que quédate en casa no es suficiente para la persona LGBTI que sufre la violencia intrafamiliar. Bueno, lo que pasa es, me parece que es necesario que se críe un activismo político seguro, como si fuera un tipo de red de personas LGBTI para que tenga un tipo de, ¿cómo puedo decir?, de ayuda mutua entre nosotras. Porque les digo que, bueno, la cuarentena no quiere decir silenciamiento, y quedarse en casa no quiere decir quedarse callada. Hay otras maneras de lucha y pelea que no sea caminar por la calle en protesta. Entonces, es necesario, muy importante que se sepa cómo son estas maneras de activismo político seguro en este año de pandemia. Muchísimas gracias, Beyoncé. Y sí, justamente nos dejas con una propuesta muy importante, y es cómo hacer y continuar la lucha, el activismo en un contexto de pandemia, y que este sea accesible, de hecho, para todas las personas, para todas las disidencias, que muchas veces tal vez no tienen acceso, por ejemplo, a plataformas digitales como en la que estamos hoy, o que tal vez no tienen un lugar seguro en el cual quedarse y hacer activismo. Bueno, estamos ya finalizando este espacio. Quiero agradecerle a Lía Odalis Robellonce por su colaboración en esta noche.
Les agradecemos de igual manera a quienes nos acompañan en este lunes feminista. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Mujeres de Asfalto y Amandla Medio. Y bueno, tal vez unas últimas palabras que quisieran extendernos. Puedes empezar tú, Lía. Claro, en primer lugar, muchísimas gracias a Mujeres de Asfalto, siempre me equivoco para decir Amandla Medio, por estar como muy atentas a seguir produciendo mucha información, mucho debate, mucho contenido alrededor de temas que son muy relevantes, ¿no? Creo que una de las cosas buenas de esta pandemia ha sido justamente esta posibilidad de unir a gente para tratar muchos temas. Así que creo yo que sacarle el jugo justamente a este tipo de espacios para darle voz a personas que no necesariamente están siendo escuchadas, ¿no? Porque como Odalis lo ha planteado, hay también como un interés de darle voz solo a ciertas personas, ¿no? La sociedad no quiere escuchar ciertas cosas, solo quiere escuchar cosas bonitas, ¿no? No quiere ser incomodada y a veces sí tienes que incomodar, es necesario incomodar, hay que decir las cosas. Entonces, gracias por el espacio, por la oportunidad de poder decir, ¿no? Expresarnos libremente, la oportunidad de compartir con Robillonce, ¿no? Un verdadero honor poder compartir un espacio con compañeras trans, hermanas trans, que, wow, en un país como Brasil, en un contexto de tanta violencia, luchan, resisten, y bueno, es admirable realmente, y esperamos que muy pronto Brasil pueda verse liberada de este señor, y de todo el daño que le está haciendo no solo la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Al pueblo afro, al movimiento social, ¿no? Es terrible, a las personas con COVID, ¿no? Entonces, y gracias por permitirme compartir una vez más con Odalis también, siempre es un gusto poder compartir con una persona que somos del pueblo, nosotras sabemos lo que sucede en el territorio. Muchísimas gracias, un abrazo a las dos y que viva el orgullo. Que viva el orgullo. Muchísimas gracias, Lía. Odalis, te doy la palabra. Para nosotras, digo siempre nosotras porque sé que siempre mis amigas me escuchan por todos lados, es importante, como antes lo dije cuando conversamos, el visibilizar. Es nuestra parte de lucha como red, el visibilizar. Creo que no se ha conseguido lo que se quiere, pero por lo menos se está escuchando los gritos de otras compañeras. Se está escuchando la palabra trans y se está visibilizando la realidad de las compañeras de donde queremos, desde la base, que se vea esa realidad que nadie ha querido ver durante años. No solamente en Ecuador, eso pasa en diferentes países, hasta en los países de vía de desarrollo. La violencia es en nosotras, una violencia que está ahí, pero todo el mundo lo quiere ocultar, no sé si es para vivir o porque no les interesa la vida humana. Nosotras creemos que el verdadero orgullo es trans. Creemos que todas nosotras de diferentes países, las mujeres trans fuimos las berracas, las que pusimos el frente, que dijimos no nos importa si nos maten. Bueno, es algo natural en nosotros el tener ese ímpetu, digamos, de querer enfrentar y afrontar las cosas así sabiendo que nos puede costar la vida. Y aquí estamos, que viva el orgullo y que sigamos adelante visibilizando cada uno de nuestro espacio. Gracias, Lía, besos, bendiciones. Me encanta conocer gente, me encanta escuchar, aprender, que es lo que yo me dedico, a aprender y educar. Gracias. Muchísimas gracias, Odalis. Y bueno, finalmente, Robillonce, tal vez unas últimas palabras para despedirte. Sí, claro. Yo les digo muchas gracias. Bueno, fue un honor compartir este momento, este día con ustedes. Un orgullo, en verdad. Quiero decir que sigamos listas hasta que tengamos garantizados todos nuestros derechos. Bueno, les digo que extraño mucho a este país. Estuve ahí hace 2 años, antes de la pandemia, y espero lista que este cierre de frontera termine para que yo pueda irme ahí otra vez. Muchas gracias, les extraño mucho. Mucho gusto conocerles. Buenas noches. Muchísimas gracias a nuestras 3 panelistas y nos veremos en una siguiente ocasión.
Un abrazo. Abrazo.